El arte de pensar en grande. Estrategias para el éxito personal y el alto desempeño. Capítulo 8. Cómo superar el dolor de la derrota. Cómo responder a la decepción. Toda persona exitosa ha experimentado numerosos contratiempos temporales, obstáculos e incluso derrotas absolutas a lo largo de su vida. Sin embargo, fue su capacidad para responder de manera positiva y constructiva a esas derrotas y recuperarse de ellas lo que, en última instancia, determinó su éxito. Y esta cualidad de rebotar en lugar de quebrarse será también la que determine tu propio éxito. Hace algunos años, el Dr. Abraham Zelnick, de la Escuela de Negocios de Harvard, realizó un estudio sobre el papel que desempeña la decepción en la vida. Hasta entonces, muchas personas habían investigado la motivación y su relación con el éxito. Pero Zelnick fue el primero en examinar la otra cara de la moneda. Lo que descubrió fue sumamente interesante. Observó que las personas exitosas reaccionan ante la decepción de manera diferente a las personas que no alcanzan el éxito. Al concluir sus investigaciones, llegó a la conclusión de que la forma en que una persona responde a una decepción constituye un indicador extraordinariamente preciso de sus probabilidades de triunfar más adelante en la vida. Si eres una persona normal e inteligente, organizarás cada aspecto de tu vida para evitar el fracaso y la decepción. Planificarás con la mayor anticipación posible y tomarás las precauciones necesarias. Analizarás y equilibrarás distintas situaciones y te dirigirás hacia aquello que consideres que ofrece las mayores oportunidades de éxito o de culminación satisfactoria de tus tareas y objetivos. Sin embargo, la decepción llega sin ser invitada. Llega a pesar de todos tus esfuerzos por evitarla. Por ello, la decepción se convierte en un hecho inevitable e ineludible de la existencia. Tan cierto como que el sol sale por el este y se pone por el oeste, experimentarás decepciones una y otra vez a lo largo de tu vida. Lo único que realmente importa es lo que haces con esa decepción cuando aparece de forma inesperada y no deseada. Mi amigo Charlie Jones suele decir, lo importante no es cuánto caes, sino que tan alto vuelves a levantarte. Las personas exitosas afrontan la decepción con serenidad y madurez. Las personas que fracasan permiten que la decepción las abrume. Los exitosos se recuperan y continúan avanzando. Los demás suelen abandonar y retroceder. Uno de los principios más poderosos para pensar en grande y recuperarse de la derrota reside en la preparación mental anticipada. Tienes muy poco control sobre tus emociones y reacciones en el instante mismo en que algo te sucede. En ese momento reaccionarás de forma instintiva y habitual, basándote en tu programación mental previa. Cuando te encuentras abrumado por una derrota temporal o un revés importante, ya es demasiado tarde para empezar a buscar pensamientos elevados y nobles que te sostengan. Epicteto, el célebre filósofo griego, escribió en una ocasión, las circunstancias no hacen al hombre, simplemente lo revelan a sí mismo y a los demás. No es tanto la situación adversa la que construye tu carácter, sino la que pone de manifiesto el carácter que posees en ese preciso instante. La preparación mental anticipada te permite prepararte interiormente, con antelación, para las inevitables decepciones que llegarán, aun cuando no sepas cuáles serán ni cuándo aparecerán. Esta es una de las técnicas mentales más poderosas que puedes utilizar para mantenerte positivo y seguir avanzando. En la preparación mental anticipada, partes de la premisa de que, cuando emprendas el camino hacia una meta, te enfrentarás a toda clase de problemas y dificultades. De hecho, si te propones una meta elevada, desafiante y valiosa, una meta que te saque de tu zona de confort y te exija estándares más altos de los que jamás hayas alcanzado, te encontrarás con innumerables obstáculos y frustraciones que hoy ni siquiera puedes imaginar. Es algo que parece formar parte inevitable del proceso. Cada vez que intentas convertirte en una persona diferente o realizar algo distinto, surgirán barreras en el camino. Esos obstáculos aparecerán para desanimarte y para asustarte, con el propósito de empujarte de nuevo hacia tu zona de confort y mantenerte en un nivel inferior de desempeño. Por esa razón, te preparas mentalmente para esas dificultades inevitables antes de que lleguen. Te dices a ti mismo,
Hoy enfrentaré toda clase de altibajos, derrotas y contratiempos, pero no permitiré que me derrumben. Una vez que haya emprendido el camino hacia mi objetivo, seré imparable. Preparación mental anticipada y anticipación de crisis. En la consultoría empresarial enseño una forma de pensar denominada anticipación de crisis. Consiste en animar a los responsables de la toma de decisiones a proyectarse entre 6 y 12 meses hacia el futuro y formularse una pregunta fundamental. ¿Cuáles son algunas de las situaciones negativas que podrían ocurrir y que podrían descarrilar nuestros planes? A continuación, elaboran una lista de todas las posibilidades. Un competidor podría lanzar un producto o servicio nuevo que fuera mejor y/o más económico. Las tasas de interés podrían aumentar. Los gobiernos podrían imponer nuevos impuestos y regulaciones sobre sus actividades. Los costos del combustible o de las materias primas podrían incrementarse. Una persona clave dentro de la organización podría marcharse por alguna razón. Un cliente importante, o varios de ellos, podría abandonar la empresa y pasarse a la competencia. Los competidores podrían reducir sus precios incluso por debajo de sus costos con el propósito de arrebatarles cuota de mercado. En cada uno de estos casos, la capacidad de la empresa para responder con rapidez y de manera constructiva podría determinar su viabilidad e incluso su supervivencia. La compañía Royal Dutch Shell, de los Países Bajos, posee uno de los procesos de planificación estratégica prospectiva más completos del mundo empresarial. Ha desarrollado más de 60 escenarios distintos sobre acontecimientos que podrían producirse en las diferentes regiones donde mantiene operaciones petroleras. Como resultado, rara vez se ve sorprendida por lo que sucede. Siempre tiene preparado un plan alternativo. Gracias a este enfoque para operar en los mercados mundiales, se ha convertido también en una de las compañías más rentables y exitosas del mundo durante décadas. Y lo que funciona para las grandes y pequeñas corporaciones también puede funcionar para ti. Debes realizar regularmente ejercicios de anticipación de crisis. Mira hacia adelante en tu vida e imagina las situaciones negativas que podrían presentarse y cómo responderías ante ellas. Te sorprenderá descubrir cuánto más fuerte, seguro y positivo te vuelves cuando ya has pensado de antemano en cursos alternativos de acción para afrontar posibles decepciones o reveses importantes. Por ejemplo, ¿qué harías si hoy perdieras tu empleo? El miedo a perder el trabajo es uno de los temores más extendidos en el ámbito laboral estadounidense y afecta a aproximadamente al 37% de los empleados. Recibí recientemente una carta de un hombre que me explicaba que su miedo a perder el empleo, un temor que él mismo reconocía como completamente irracional, era tan intenso que lo estaba paralizando e impidiéndole realizar precisamente el trabajo que necesitaba hacer para conservarlo. A veces pregunto a las personas que asisten a mis conferencias, ¿cuál será su próximo empleo? Para la mayoría, la pregunta resulta una auténtica sorpresa. La mayor parte de las personas ni siquiera ha pensado cuál será su siguiente trabajo. Sin embargo, sabemos que el mundo laboral está cambiando de manera tan drástica y que la mayoría de nosotros ya ha cambiado de empleo varias veces, que resulta prácticamente inevitable volver a hacerlo, quizá mucho antes de lo que imaginamos. Cuando explico que uno debe estar preparándose continuamente para su próximo empleo, la mayoría de las personas se sorprende. La pregunta clave es la siguiente: ¿qué nivel de conocimientos, habilidades y capacidades necesitarás en tu próximo empleo para seguir obteniendo los ingresos que deseas ganar en el futuro? Si no reflexionas sobre esta cuestión con suficiente anticipación, es posible que te veas obligado a hacerlo cuando ya no te quede tiempo para prepararte. Después de que las personas meditan unos momentos sobre este asunto, les formulo una segunda pregunta. ¿Cuál será tu próxima carrera profesional? ¿En qué campo, industria, negocio o actividad completamente nueva estarás trabajando dentro de 5 o 10 años? Sabemos que la persona promedio que comienza a trabajar hoy tendrá entre 14 y 15 empleos de tiempo completo a lo largo de su vida laboral, cada uno con una duración de 2 años o más, y además desarrollará hasta 5 carreras profesionales distintas en industrias completamente diferentes.
cada una de ellas exigiendo conjuntos de conocimientos y habilidades totalmente nuevos. Según una revista especializada en educación publicada recientemente, hasta el 99% de todo lo que sabes acerca de tu trabajo actual será obsoleto y carecerá de valor dentro de 5 años. Debido a la velocidad del cambio, tu información, tus ideas e incluso muchas de tus habilidades quedarán desactualizadas. Esto significa que debes estar constantemente pensando varias jugadas por adelantado, como dicen los ajedrecistas. Otra manera de expresarlo es recordar una célebre anécdota de Wayne Gretzky. Cuando le preguntaron por qué era considerado quizás el mejor jugador de hockey de su época, respondió sencillamente: la mayoría de los jugadores son bastante buenos, pero van hacia donde está el disco. Yo voy hacia donde el disco va a estar. Esta observación encierra una profunda sabiduría. ¿Dónde estará tu disco dentro de 3 o 5 años? ¿Dónde estará dentro de 10 años? Recuerda, una perspectiva de largo plazo te hace mucho más eficaz en el corto plazo. Y quienes no piensan en el futuro terminan por no tener uno. Por lo tanto, observa el camino de tu vida hacia adelante y anticipa algunos de los contratiempos que podrían surgir. Si perdieras tu empleo, ¿qué harías? Tras trabajar con miles de personas exitosas, he descubierto que todas comparten una actitud en particular. Saben con absoluta certeza que, si perdieran su trabajo hoy, podrían cruzar la calle y conseguir otro mañana. La gran mayoría de las personas, en cambio, entra en una especie de pánico cuando piensa en la posibilidad de perder su empleo. No tiene idea de qué haría. A veces pregunto a mis audiencias qué harían si toda su industria desapareciera de la noche a la mañana. Suelen mover la cabeza y responder que eso es imposible. Entonces les señalo que la industria de defensa en California literalmente se derrumbó en un periodo de apenas 3 años. Más de 400.000 ingenieros, ejecutivos y especialistas altamente capacitados, con años de formación y experiencia, quedaron obsoletos. Sus empleos no solo desaparecieron para siempre. Cada uno de esos miles de hombres y mujeres competentes y capaces se vio obligado a salir al mercado laboral, desarrollar nuevas habilidades y comenzar a trabajar en áreas completamente distintas. Y este tipo de fenómeno ocurrirá cada vez con mayor frecuencia y afectará a un número creciente de personas. Si has invertido tu dinero, deberías pensar continuamente en lo que podría suceder si tus inversiones salieran mal y lo perdieras todo. Como mencioné anteriormente al hablar de John Paul Getty, siempre debes considerar cuál podría ser el peor resultado posible de una situación determinada. El general francés Napoleón dominó el continente europeo durante casi 20 años. Dirigió a sus ejércitos en cientos de batallas a lo largo de Europa y solo perdió 3 en toda su carrera militar. Perdió una al conducir a su inmenso ejército hacia Rusia, donde fue destruido por el implacable invierno ruso. Perdió otra en la batalla de Leipzig, derrota que condujo a su exilio en la isla de Elba. Y finalmente fue derrotado en Waterloo debido a una serie de fallos de comunicación con sus generales de campaña. Sin embargo, ganó centenares de batallas, grandes y pequeñas, y es considerado uno de los 2 o 3 mayores genios militares de toda la historia. Napoleón poseía una cualidad que tú también puedes desarrollar. A veces se la denomina mentalidad extrapolativa. Consistía en su extraordinaria capacidad para llegar al escenario de una posible batalla con antelación y analizar mentalmente cada giro, cada movimiento y cada posible desarrollo del enfrentamiento hasta su conclusión lógica, incluso antes de que comenzara. Una vez realizado ese ejercicio mental, podía permanecer en su cuartel general dirigiendo las operaciones, y sin importar qué noticias llegaran desde cualquier punto del campo de batalla, siempre tenía preparada una respuesta inmediata. Porque ya había considerado previamente casi todas las posibilidades imaginables. Mantener una actitud positiva y ser resiliente. Muchas personas pensaban que Napoleón era un pensador brillante y de reacción rápida, y ciertamente lo era. Sin embargo, ese no era el verdadero secreto de su éxito. Su secreto radicaba en que había analizado de antemano prácticamente todas las eventualidades posibles.
Esta capacidad de reflexionar anticipadamente sobre cada situación importante de tu vida es una habilidad que tú también puedes desarrollar mediante la práctica constante. Si trabajas para una empresa, deberías sentarte periódicamente a pensar cuáles son las peores situaciones que podrían producirse dentro de 6 o 12 meses y que podrían afectar tu empleo o tus ingresos. Si eres propietario de una empresa, deberías realizar exactamente el mismo ejercicio respecto a tu negocio. Tú y tu pareja deberían reflexionar regularmente acerca de los contratiempos y decepciones que podrían surgir en el futuro y elaborar planes para protegerse de ellos. Con frecuencia lees historias de personas que no contrataron los seguros adecuados y terminaron perdiendo sus viviendas, sus automóviles y, en ocasiones, prácticamente todas sus pertenencias. No se detuvieron a mirar hacia el futuro ni se preguntaron cuáles serían las consecuencias para sus vidas si se produjera un incendio en su hogar o si sufrieran un accidente de tránsito. Cuando esas circunstancias ocurrieron, descubrieron demasiado tarde que no estaban suficientemente protegidos. Una de las decisiones más inteligentes que puedes tomar para conservar una actitud positiva y resiliente frente a las decepciones y los reveses consiste en ahorrar regularmente al menos el 10%, e incluso el 20% de tus ingresos. Pocas cosas proporcionan tanta fortaleza emocional y capacidad de recuperación como disponer de una reserva de efectivo destinada a afrontar emergencias inesperadas o aprovechar oportunidades que puedan surgir. Y, por el contrario, pocas cosas generan más estrés y tensión que vivir constantemente al límite de tus recursos financieros, sin capacidad de respuesta cuando aparece una necesidad económica o cualquier tipo de contratiempo. Un hombre inmensamente rico escribió en una ocasión: si no puedes ahorrar dinero, entonces las semillas de la grandeza no están dentro de ti. Tu capacidad para ahorrar y para disciplinarte a vivir dentro de los límites de tus ingresos constituye una de las medidas más fiables de tu potencial de éxito en la vida. Si no posees el autocontrol necesario para evitar gastar todo lo que ganas en cada sueldo que recibes, eso significa simplemente que aún no has desarrollado la disciplina mental necesaria para aprovechar las oportunidades cuando se presentan. Y, debido a la ley de la atracción, ese campo negativo de energía mental terminará alejando de ti muchas de las oportunidades que de otro modo podrían llegar a tu vida. Hace algún tiempo, durante un seminario, un hombre se acercó a mí y me preguntó si lo recordaba. Le respondí que hablaba con muchísimas personas y que, lamentablemente, no podía recordarlas a todas. Entonces me explicó que había asistido a uno de mis seminarios de 2 días aproximadamente 6 años antes y que tenía una historia interesante que contarme. Esperó hasta que todos los demás asistentes se marcharon porque era una persona bastante tímida. Cuando finalmente nos quedamos solos, comenzó a relatarme una de las secuencias de acontecimientos más extraordinarias que he escuchado. Me contó que, cuando asistió al seminario, trabajaba como vendedor de automóviles usados. Tenía 2 hijos, poco más de 30 años y una situación financiera muy complicada. Sus deudas superaban ampliamente sus ingresos y vivía junto a su familia en una casa alquilada. Después del seminario llegó a la conclusión de que su mayor fuente de preocupación era precisamente su endeudamiento y el hecho de no tener dinero ahorrado. Por ello, se fijó una meta concreta: salir completamente de deudas y ahorrar $30,000 durante los siguientes 5 años. Una vez que estableció el objetivo y diseñó un plan para alcanzarlo, sucedió algo notable. Logró cumplir esa meta no en 5 años, sino en apenas 3. Había eliminado todas sus deudas y acumulado $30,000 en el banco. Y entonces ocurrió lo que suele ocurrir con frecuencia cuando una persona se prepara adecuadamente. Un día, su jefe lo llamó a su oficina y le preguntó si estaría interesado en una oportunidad de negocios. El hombre se sintió halagado y preguntó de qué se trataba exactamente. Su jefe le explicó que había observado cómo mejoraba mes tras mes en su trabajo y que también había oído que estaba ahorrando parte de sus ingresos. Como era una persona prudente y reservada, preguntó con cautela a dónde quería llegar con aquella conversación. Entonces su jefe le reveló que el fabricante de automóviles le había solicitado una recomendación para abrir un nuevo concesionario en una zona en expansión de la misma ciudad.
Añadió que estaba dispuesto a respaldarlo y asociarse con él como socio pleno, siempre que él también estuviera dispuesto a invertir sus propios ahorros en el proyecto. El resultado de esta historia fue extraordinario. Su jefe lo ayudó a establecer el nuevo concesionario. Lo asesoró en las decisiones de compra, en la adquisición de repuestos, en la organización del departamento de servicio técnico y en la contratación del personal. 2 años después, el jefe le vendió toda su participación en el negocio. Así fue como terminó siendo el propietario único del concesionario. Entonces me miró y me dijo, «Y hoy soy millonario». Continuó, «Hace 6 años era vendedor de automóviles usados. Hoy soy millonario». Era una de las personas más felices que he conocido. Me explicó que, si no hubiera seguido aquel consejo del seminario y comenzado a ahorrar dinero mientras eliminaba sus deudas, jamás habría estado en posición de aprovechar aquella oportunidad cuando apareció. Finalmente añadió unas palabras que nunca he olvidado: asistir a su seminario probablemente me ahorró 20 años de trabajo duro, quizá incluso toda una vida. La lección es clara. Las oportunidades importantes rara vez avisan antes de llegar. Aparecen de manera inesperada y suelen favorecer a quienes ya están preparados para recibirlas. La preparación financiera, la disciplina personal y la capacidad de anticiparse a los problemas no solo te ayudan a sobrevivir a las dificultades, también te colocan en la posición ideal para aprovechar las oportunidades extraordinarias cuando finalmente se presentan. Preguntas que transforman el fracaso en éxito. Por lo tanto, una de las mejores maneras de mantenerte fuerte y resiliente frente a la decepción consiste en prepararte con anticipación a nivel mental, financiero y físico. Reflexiona sobre lo que podría suceder y diseña planes para minimizar las consecuencias o incluso escapar por completo de los efectos de una posible adversidad. Esta forma de pensar es una de las características distintivas de las personas verdaderamente sobresalientes. Existen 2 preguntas que puedes formularte para convertir el fracaso en éxito. Yo las llamo las 2 preguntas mágicas. Puedes aplicarlas de manera constante a todo lo que haces. Hazlas después de cada experiencia, independientemente de cuál haya sido el resultado. La primera pregunta es, ¿qué hice bien? No importa lo que hayas hecho ni cómo haya terminado, ya sea un éxito o un fracaso. Haz una repetición mental de lo ocurrido y analiza todo aquello que realizaste correctamente en esa situación. Por muy mal que hayan salido las cosas, siempre habrá habido varios aspectos de tu actuación que fueron acertados. Si logras aislarlos e identificarlos mediante la reflexión, y mejor aún, si los escribes, estarás programando tu mente para repetir esas conductas correctas cuando vuelvas a enfrentarte a una situación similar. La segunda pregunta mágica es, ¿qué haría de manera diferente? Esta es una pregunta extraordinaria porque te obliga a pensar de forma positiva acerca de lo sucedido. Pregúntate, si tuviera que hacerlo nuevamente, ¿cómo modificaría o mejoraría mi desempeño o mi comportamiento en esa situación? ¿Qué haría más? ¿Qué haría menos? Una vez más, escribe tus respuestas en una hoja de papel. Cada vez que vivas una nueva experiencia, siéntate inmediatamente con un cuaderno y responde estas 2 preguntas. ¿Qué hice bien? ¿Qué haría de manera diferente? Lo maravilloso de estas preguntas es que ambas son positivas y ambas exigen respuestas positivas. La persona mediocre casi siempre dedica su tiempo a revivir los errores que cometió, los gastos que realizó y los fracasos que experimentó. La persona de alto rendimiento, en cambio, aquella que piensa en grande acerca de sí misma y de su vida, revisa constantemente los aspectos más positivos de su actuación y planifica cómo repetirlos en experiencias futuras. Cuando reflexionas sobre lo que hiciste bien y sobre lo que podrías hacer mejor la próxima vez, tu mente se mantiene completamente orientada hacia lo positivo. Toda tu creatividad comienza a fluir. Empiezas a percibir oportunidades y posibilidades que habrías pasado completamente por alto si hubieras optado por sentir lástima de ti mismo después de un resultado desfavorable. Si trabajas en ventas, utiliza este método después de cada operación. Practícalo con tanta frecuencia y regularidad que se convierta en una respuesta automática.
Sin importar cuán decepcionado te sientas, terminarás programándote para evaluar a fondo cada situación y extraer de ella cada enseñanza valiosa y cada elemento positivo que contenga. Si diriges una empresa, deberías formular estas mismas preguntas regularmente tanto a ti mismo como a tus colaboradores clave. ¿Qué hicimos bien? ¿Qué haríamos de manera diferente la próxima vez? Si combinas este método con la técnica de las 20 ideas que expliqué anteriormente, quedarás absolutamente sorprendido por la cantidad de ideas poderosas que serás capaz de generar. Esas ideas reducirán drásticamente el tiempo que necesitas para aprender las lecciones necesarias que te conducirán al éxito en la siguiente oportunidad. Thomas Edison, el mayor inventor de la era moderna, como ya mencioné anteriormente, llevaba registros meticulosos de todos sus experimentos. Consideraba que experimentar era, esencialmente, un proceso de eliminación. Simplemente seguía descartando las formas que no funcionaban hasta que solo quedaba en pie la única manera que sí funcionaba. Gracias a esta filosofía se convirtió en una de las personas más ricas e influyentes de la historia industrial de Estados Unidos. Cuando experimentas una decepción de cualquier tipo, tu reacción natural suele ser sentirte emocionalmente aturdido. Es como si hubieras recibido un golpe directo en el plexo solar emocional. Te sentirás herido, defraudado, decepcionado y algo triste. Incluso experimentarás el impulso de abandonar por completo ese camino y dedicarte a algo totalmente distinto. Estos sentimientos son normales y naturales. La única pregunta realmente importante es, ¿cuánto tiempo duran? Cuando acudes al médico para realizarte un examen físico completo, normalmente te pide que hagas algún ejercicio aeróbico para elevar tu frecuencia cardíaca. Una vez que tu corazón alcanza determinado ritmo, el médico mide cuánto tarda en volver a su frecuencia normal de reposo después de 1, 2 y 5 minutos. La medida de tu salud física está determinada por la rapidez con que tu organismo regresa a la normalidad tras el esfuerzo. Del mismo modo, la medida de tu salud mental está determinada por la rapidez con la que te recuperas después de una decepción. Por supuesto que dolerá. Siempre duele cuando aquello que intentabas lograr es importante para ti. Pero ese no es el punto principal. La cuestión verdaderamente importante es, ¿con qué rapidez te recuperas? Tu velocidad de recuperación lo es todo. Y si has planificado y programado tu mente previamente, tal como hemos explicado a lo largo de este capítulo, tu capacidad para recuperarte será extraordinariamente rápida. Recuerda, tu velocidad de recuperación está determinada por completo por la manera en que interpretas lo que te sucede. Como escribió Shakespeare, nada es bueno ni malo, es el pensamiento lo que lo convierte en tal. He desarrollado algunas afirmaciones poderosas que puedes utilizar para recuperar de inmediato el control mental y emocional cuando enfrentes una situación negativa. Afirmación número 1. Soy responsable. La primera consiste en repetir, soy responsable, soy responsable. Soy responsable. Cuando algo sale mal, tu tendencia natural será enfadarte, alterarte y buscar a alguien o algo a quien culpar, o bien inventar excusas. Sin embargo, en el instante en que pronuncias, soy responsable, esas palabras neutralizan automáticamente tu tendencia a culpar a otras personas. Neutralizan también los sentimientos de decepción, ira y frustración. En el mismo momento en que afirmas que eres responsable, tu mente recupera la calma y la claridad. Entonces comienzas a pensar en acciones positivas y constructivas para minimizar el daño o maximizar la oportunidad que pueda existir en la situación. Afirmaciones para recuperar el control. La segunda afirmación que he utilizado durante años y que me ha resultado extraordinariamente útil es la siguiente: toda experiencia es una experiencia positiva si la considero una oportunidad para crecer y desarrollar el autodominio. No importa lo que haya sucedido ni cuán decepcionado te sientas. Esta afirmación te permite asumir el control total de tus emociones. Al igual que las palabras, soy responsable, esta declaración te proporciona una sensación de control, poder y fortaleza en cualquier circunstancia. Repítela, toda situación es una situación positiva si la considero una oportunidad para crecer y desarrollar el autodominio.
Luego examina lo ocurrido y pregúntate, ¿qué puedo aprender de esta experiencia? ¿Cómo puedo crecer gracias a ella? ¿Qué intenta enseñarme esta situación? Imagina por un momento que una fuerza superior estuviera guiando tu destino y enviándote experiencias específicas de aprendizaje para ayudarte a alcanzar el éxito. Si eso fuera cierto, ¿qué lección contendría la dificultad que estás atravesando ahora mismo? Cuando buscas una solución o una enseñanza valiosa dentro de cada problema, resulta imposible permanecer enfadado o alterado durante mucho tiempo. Tu mente solo puede albergar un pensamiento a la vez, positivo o negativo. Si aplicas deliberadamente la ley de la sustitución y te obligas a concentrarte en los aspectos positivos de una situación, siempre terminarás encontrándolos. Y una vez que los encuentres, podrás utilizarlos en tu beneficio. Los psicólogos afirman que una actitud mental positiva, es decir, una respuesta positiva y constructiva frente a las decepciones y los reveses, depende en gran medida de la sensación de control que experimenta una persona. Tener una sensación de control significa sentir que diriges tu propia vida. Significa sentir que estás al mando. Que llevas las manos en el volante. Que ocupas el asiento del conductor. Que tienes el control de las circunstancias en lugar de ser controlado por ellas. Y cuanto más fuerte sea esa sensación de control personal, más positiva, resiliente y eficaz será tu respuesta ante cualquier desafío que la vida coloque en tu camino. Poner las cosas en su justa perspectiva. Una de las técnicas más poderosas para ayudarte a recuperarte del fracaso consiste en colocarlo dentro de su verdadera dimensión. Recuerda siempre esto, el fracaso nunca es definitivo. Y la mayoría de los errores que cometes son insignificantes cuando se los compara con el panorama general de la vida. Si haces memoria, probablemente ni siquiera puedas recordar aquello que te preocupaba hace un año, y mucho menos aquello que te quitaba el sueño hace 3, 4 o 5 años. La clave para experimentar una auténtica sensación de control sobre tu vida es tener una dirección clara. Y esa dirección surge de poseer metas definidas, específicas y escritas. Una de las técnicas más eficaces que he aprendido para mantener una actitud positiva y para recuperarte una y otra vez en lugar de quebrarte consiste simplemente en pensar en tus objetivos. Cuando algo sale mal, piensa en tus metas. Cuando pierdes un empleo o una inversión, piensa en tus metas. Cuando una venta se derrumba o un negocio no llega a concretarse, piensa en tus metas. Tus objetivos a largo plazo son alcanzar la independencia financiera, disfrutar de una salud excelente, construir relaciones extraordinarias, realizar un trabajo que aporte valor al mundo y hacerlo con un nivel sobresaliente de excelencia. Cuando mantienes tu mente enfocada en esos objetivos y en la definición precisa de lo que significan para ti, resulta casi imposible sentirte abatido o negativo por acontecimientos pasajeros y de corto plazo. El consultor de gestión Peter Drucker aconsejaba constantemente a las personas pensar en términos de ciclos y tendencias. Pensar en términos de ascensos y descensos. Pensar en términos de veranos e inviernos, de otoños y primaveras. Cuando desarrollas esta perspectiva de largo plazo y observas la vida desde un horizonte amplio, te vuelves mucho más capaz de adaptarte a las fluctuaciones temporales de la fortuna. Eres capaz de colocar las cosas en su lugar correcto. Puedes encogerte de hombros y decir algo como, bueno, lo que no puede curarse debe soportarse. Hace años, William James, de Harvard, escribió que el primer paso para afrontar cualquier dificultad consiste en estar dispuesto a aceptarla. Muchos de nuestros problemas al enfrentarnos a las decepciones nacen del fenómeno de la resistencia. Negamos lo ocurrido. Nos enfadamos e insistimos en que aquello no debería haber sucedido y, sobre todo, que no debería habernos sucedido a nosotros. Rechazamos la realidad o deseamos que el acontecimiento nunca hubiera ocurrido. Y es precisamente esa resistencia y esa negación lo que provoca gran parte de nuestro estrés. Cuando dices, lo que no puede curarse debe soportarse, reduces inmediatamente tu nivel de reactividad emocional. Te vuelves más sereno, más relajado, más equilibrado. Desarrollas una perspectiva más desapegada y objetiva.
Das un paso atrás y observas la situación como si le estuviera ocurriendo a otra persona. Como consecuencia, eres mucho más capaz de encontrar soluciones constructivas para reparar lo sucedido. Ya no permites que cada altibajo de la vida determine tu estado emocional. Abraham Lincoln escribió en una ocasión: la mayoría de las personas son tan felices como deciden serlo. En un curso de milagros aparece una frase particularmente reveladora: tú otorgas significado a todo lo que ves. Sin el significado o la carga emocional que asignas a un acontecimiento o a una circunstancia, ese hecho carece de poder emocional sobre ti. Y lo más importante es que puedes cambiar ese significado modificando tu forma de pensar. Incluso puedes eliminar por completo gran parte de su impacto emocional simplemente negándote a involucrarte excesivamente en un revés temporal. La elección siempre está en tus manos. Tu capacidad para afrontar continuamente las decepciones de una manera positiva y constructiva hará más por tu éxito que casi cualquier otra cualidad. Y, además, dirá más acerca de quién eres ante los ojos de los demás que cualquier otro rasgo individual. La buena noticia es que se trata de una habilidad aprendida. Todos los líderes de grandes organizaciones han desarrollado la capacidad de responder eficazmente a las crisis, tanto grandes como pequeñas, que aparecen sin invitación, de forma inesperada e inevitable. Tú debes hacer exactamente lo mismo. Decide de antemano que, ocurra lo que ocurra, nada te detendrá. Decide de antemano que, aunque experimentarás innumerables altibajos a lo largo de tu vida, seguirás avanzando hasta alcanzar tus metas. Toma esa decisión antes de que aparezcan las dificultades. Cuando haces estas elecciones con anticipación, cuando practicas la preparación mental previa y aceptas que los problemas inevitables llegarán tarde o temprano, estarás listo cuando aparezcan. Responderás con rapidez. Actuarás con claridad. Te recuperarás con agilidad. Rebotarás en lugar de romperte. Y llegará un momento en que desarrollarás una fortaleza interior tan sólida que te volverás, prácticamente, imparable.